Es la hora de encender la mecha. Río y lloro por lo que ya fue. Tiro bronca y... Regresamos a Laica a las 10 y la cultura y el teatro nunca faltan en este programa. Exactamente, el 15 de diciembre llega por única vez y única función la obra que hizo historia hace 37 años. Una obra acá, mendocina hizo historia, todo el mundo se debe acordar. Estamos hablando de Mi Monólogo y estamos con Gustavo Álvarez, actor de Mi Monólogo. Bienvenido a Laica a las 10. Gracias, muy amable. Gracias. Faltó Daniel. Faltó le Daniel, mandamos andábamos saludos. repartiéndonos. Estamos en los últimos preparativos y entonces había que repartirnos un poco. Bien. Te tocó lo mejor igual. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Gustavo, estábamos hablando un poco antes de arrancar el bloque, una obra tan vieja o tan nueva, si se quiere, depende de cómo se la vea, como La Democracia. Claro, justamente porque nace allá por el 82, 83, cuando termina la dictadura, veníamos de fin de la dictadura, de Guerra de Malvinas, no había teatro en Mendoza, los artistas mendocinos o se habían ido o habían desaparecido, y entonces volvemos a iniciar, solamente había un elenco, que era el elenco universitario, justamente de la universidad, y que empezamos nosotros como dos chicos nuevos que no teníamos la menor idea de lo que estábamos haciendo y planteándonos divertir a la gente, cambiarle la cabeza a la gente, y fue grato realmente lo que recibimos por parte de la gente. Sí. Y estuvimos 1 año y medio, claro que estamos hablando 37 años atrás, ¿no? Seguramente si sumamos todos los años de los que están en el piso no llegamos a cubrirlo, pero era una época en donde lo que hacíamos era para toda la familia, era para divertirse de verdad, y mucha gente, entre otras cosas que guardamos de aquella época y que nos lleva a cada tanto volver, es que, por ejemplo, iba gente que iba 5 o 6 veces a ver la función por prescripción médica. Claro. Su psicólogo le decía, vaya, diviértase un poco, vaya a ver esta obra de teatro. Me imagino, fue difícil, fue un desafío entretener a la gente en ese momento. En ese momento. Porque, como decís... Sabemos que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Sí. Y hacerlos reír en ciertos momentos es complicado. Y en esos momentos la gente necesitaba mirar hacia adentro. Estamos hablando de que también escuchábamos música de afuera, escuchábamos, mucho del cine venía de afuera, y el teatro que estábamos acostumbrados a ver también venía de afuera. Entonces volver con algo nuestro y que hiciera reír es así, realmente bastante difícil. Sí. Gustavo, ¿y de qué se trata Mi Monólogo? Mi monólogo son cuadros independientes uno del otro, de mímica, de pantomima, pero hablamos. Bien. Eso es lo raro. Eso fue lo que en aquel momento quizás rompió también una forma de pensamiento y nos llevó también a nosotros a plantearnos cosas diferentes para la vida. Son cuadros con mucho humor, justamente lo que hemos tomado de aquel viejo Mi Monólogo de hace 37 años que escribimos con Daniel en aquel momento y que fue remozándose. De hecho, cuando estrenamos Mi Monólogo duraba 45 minutos la obra. Cuando la levantamos por última vez, 2 años después de venir haciendo funciones viernes, sábado y domingo todos los fines de semana, cuando la levantamos 2 años después duraba 1 hora y media. O sea, había ido creciendo en el camino. Pero son pequeños cuadros independientes uno del otro. Hemos mantenido el orden, el esquema tal cual, le hemos agregado mucho más de actuación, que es lo que nos ha permitido crecer durante todo este tiempo. ¿Qué temáticas se tratan? Jugamos mucho con la corporalidad nuestra, en este caso ya no se puede jugar de la misma manera. Claro, sí. Fíjense que hacíamos un cuadro que se llamaba El Mundo del Deporte. Era un deporte atrás del otro. Empezábamos jugando el ping-pong, terminábamos con el tenis, seguíamos con el fútbol. En un momento nos tirábamos y hacíamos remo y nos volvíamos a parar y hacíamos carrera. Bueno, lógico que eso ya no se puede hacer. Y entonces lo que hemos hecho es sacar eso que era mucho más corporal y agregarle mucho más de actuación. A Daniel lo ubica mucho más la gente por sus trabajos individuales, por su trabajo con el Flaco Suárez, y ha crecido muchísimo en la actuación. Yo me he dedicado a la docencia, pero le he ido agregando justamente, lo mío en la docencia es conferencias constantemente, o cámara, o webinar,
y entonces le he ido agregando mucho más de eso. Se complementan. Sí. Sí, totalmente. Fue la idea, en realidad fue la idea. Juntémonos para ver qué pasa, Claro. hace 3 meses atrás. Remantener la amistad, volver a ver qué pasaba arriba del escenario, si había conexión o no, si nos complementábamos o no, y terminamos diciendo, bueno, sí, estamos listos como para poder hacer un reestreno de esta obra. Gustavo, disculpa si te incomoda un poco la pregunta. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a hacer mi monólogo? 10, 10, 37, 22 años. Bien, y vos como docente, seguramente le has dado clases a chicos de 22 años. ¿Qué ha cambiado de tus Muchísimo. 22 a estos Éramos 22? tontos, sí. Y trabajo mucho en eso. Mi trabajo en la docencia tiene que ver con eso, con abrir cabezas. Yo empecé dando teatro a chicos porque sabía que te salva la vida. El teatro te sana, el teatro te salva, te abre puertas. Pero me di cuenta que era preferible trabajar con los padres para que entendieran a los chicos de 22 años. Porque hoy un padre o un jefe de una empresa que dice, son vagos, no se preocupan, están todo el día con el teléfono, ese tipo de cosas. Uno le trata de abrir la cabeza para decirle, se mueven de una manera diferente. Totalmente. Es como si dijéramos, en aquella época estaban con el cuaderno y el lápiz, y sí, si no había otra forma. Claro, Era eso. exactamente. Sí. ¿Cuáles son los desafíos o lo más difícil, si se quiere, de hacer mimo? Y hacer reír a través de los gestos y no hablar también. Creo que lo principal para uno es creérselo, pero para la relación con el público, esto que preguntas de cómo hacer reír y cómo trabajar, es meterlo al público, hacerlo partícipe de la idea nuestra. En el escenario va a haber solamente un cuadro, un atril, nada más. Eso es lo único que va a haber. Y con eso hay que recrear escenas y meter al público en esa historia. Cuando yo digo hablamos, nos relacionamos con el público. Daniela a veces baja del escenario, habla con la gente. Hacíamos subir en aquel momento gente arriba del escenario y era meterlos en la historia. Y era muy difícil para esa época. Hoy es mucho más fácil decir bajo del escenario y le digo, a ver, ¿quién quiere subir? 3/4 partes de la platea van a querer subir arriba del escenario y algo van a tener para hacer. En aquel momento decirle suba al escenario, ríase o haga reír a la gente era muy difícil. Bueno, eso era lo principal, es decir, hasta dónde lo íbamos llevando de a poquito. El transcurrir de las obras nuestras, la primera fue mi monólogo, después hicimos una que se llamaba Pantomicida, que era un remedio contra el mal humor, y la tercera se llamó Concierto Humor. Y íbamos creciendo en esa relación con el público. En la primera le hablábamos, en la segunda bajábamos nosotros y en la tercera obra lo hacíamos subir al público al escenario. ¿Nunca tuvieron problema entonces para incluir al público? ¿Siempre se dejaron? No, sí, siempre participó el público. Fíjate que frente a esa pregunta, en aquel momento hubo una cosa también rara que es llevar el teatro a las escuelas. Claro. Yo recuerdo las funciones que hacíamos en el Universitario Central, en el Magisterio, en el Agustín Álvarez, trabajar con chicos de 15, 16 años que nunca habían visto teatro y que le daba la posibilidad de decir, y a ver si subís, ¿qué harías? Y lo llevaron muy bien y ninguna función se desbordó. Es más, los recuerdos que hay de aquella época, yo siempre le digo al negro que si escribiéramos un libro, me acuerdo un día en una función una silla de ruedas adelante y cuando termina la función yo me acerco, me cuenta la madre, una señora grande con su hijo de 30 y tantos años, que es autista, que estaba casi en estado vegetativo, pero que un día nos vio por televisión y abrió los ojos y le llamó la atención. Increíble. Pero cuando terminó la entrevista, volvió a cerrar los ojos y se volvió a encerrar otra vez en él. Lo llevó, dice que buscó a ver dónde estábamos, yo digo, buscó, no lo buscaban en aquella época así, era el diario nada más, buscó a ver quiénes éramos, dónde estábamos y lo llevó el hijo y lo empezó a llevar todas las funciones porque el chico en cuanto empezaba la función se despertaba, aplaudía, participaba, terminaba la función, volvía a apagarse. Qué increíble, me imagino que eso también era una motivación para ustedes para seguir. Una responsabilidad enorme, que es lo que hoy quizás me lleva a transitar otros caminos desde el teatro.
En la universidad estamos dictando una carrera, una diplomatura que es dramaterapia, utilizar herramientas teatrales terapéuticamente. Y hoy en el mundo eso está muy trabajado. De hecho, en el próximo año, en octubre del 2020, se hace el segundo Congreso Latinoamericano de Dramaterapia acá en Mendoza, por cómo está creciendo esto. Bien, y el teatro como algo transformador también y terapéutico, como decías. Te abre la cabeza. Sí. Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, esto también lo hablábamos antes, es una manera también de militar y de generar conciencia, el hacer una obra cada 10 años y donde nació en un contexto, digamos, complicado para la Argentina. Sí, el volver a recordarles que tenemos que ser felices y quizás buen momento con esta semana, con este cambio, para volver a ilusionarnos a ver qué pasa. Repitamos, si te parece, las fechas y el lugar. Domingo 15, Teatro Mendoza, a las 21 horas. Ya están vendiéndose las entradas y, para diferencia de lo que suele pasar en el Teatro Mendoza cuando no se venden las entradas con anticipación, ya quedan muy pocas entradas, así que los invito a que vayan a retirar su entrada, a comprar su entrada, precios muy económicos, así que aprovechen. Genial, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias. No, Y éxitos. Muchísimas gracias. Las esperamos. Nosotros los dejamos a todos invitados a mi monólogos en el Teatro Mendoza para que no se la pierdan y la vuelvan a ver a aquellas personas que la vieron hace tanto tiempo. Nos vamos a un breve corte y ya regresamos con más. Let me go.